Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Gaby. Qué bueno poder saludarles una vez más. ¿Cómo estás, Arnoldo? Muy bien, iba a decir yo soy Arnoldo, pero me dijo ella, yo soy Arnoldo. Él es Arnoldo. Nos da mucho gusto estar con ustedes una vez más, siempre pensando y recibiendo los saludos, recibiendo una que otra corrección, y eso es bueno, que verdad. Y estamos recordando que la semana pasada hablamos acerca de que si ustedes nos mandan algunas fotos de cómo ven cómo están viendo el podcast durante esta primera temporada, el último programa de este año, queremos hacer una recopilación. Algo bonito, ¿verdad? Algo bonito, sí, para terminar un buen año. Sí. Porque a pesar de los pesares, Dios ha sido bueno. Sí. Y muy contentos de empezar este episodio 10. Hoy vamos por el número 10, Arnoldo. Qué bueno, ya vamos avanzando. Han ido temas bonitos comentarios, buenas, como decís, sugerencias, regañadas. No es cierto. ¿Verdad? Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de un tema, no le pusimos mucho ahora de un vocabulario chapín, quisimos hacerlo más general, es aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Dijeran aquí en Guatemala, la gran. No, tenés que aprender a perdonar. Porque si no perdonas, vos mismo te vas a estar matando poco a poco adentro. ¿Qué pensás? Yo quiero que piensen ahí un poquito. ¿Hay alguna cosa de la que ustedes se acuerden, como vos todavía, que al venir a tu memoria todavía te causa así como que hay una sensación mera fea en el interior, como que todavía te enoja cuando lo recordás o sentís que hay resentimiento? Eso significa que no hemos perdonado. A veces uno dice, ya lo voy olvidando, ¿verdad? No. Pero si cuando pensás en esa situación todavía te hace sentir algo feo, porque causa molestia, digamos. Casi que uno ni siquiera puede describir qué es lo que uno siente, porque es un montón de sentimientos ahí encontrados, pero se siente algo feo. Eso significa que no hemos perdonado. ¿Y por qué aprender a perdonar? Porque es algo que tenemos que hacerlo como un estilo de vida, porque va a suceder que siempre nos ofenden, siempre nos lastiman, cualquier persona. Yo recuerdo una vez, estaba más o menos en quinto, sexto primaria. Yo vivía en la iglesia. Recuerdo que yo estaba medio jugando cuando llegaron unos familiares a buscar a mi papá. Y les dije que sí, pasen adelante, y entraron a un salón de la iglesia a platicar. Y después de unos 15, no sé, uno de patojo no pierde la noción, porque uno estaba jugando ahí solito, pero estaba jugando. Y en eso salieron, adiós, y salieron unos familiares. Y en eso sale mi papá llorando. Yo creo que fue de la única vez en mi vida que vi a mi papá llorando inconsolable. Me asusté. Corrí a la cocina, fui a traer un vaso y hasta agua del chorro, del grifo, del patio, lo llené y le llevé, toma agua, le decía, no sé, me alteré. Pero yo nunca, y eso puedo decir, yo tal vez la única vez que vi a mi papá llorar, pero era más molestón. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Después de unos cuantos minutos y tiempo llegó mi mamá y le contaron que había perdido un terreno, le habían robado su terreno, habían hecho alguna marufia ahí, como se dice, y había perdido todo. Y me dolió ver a mi papá llorar, inconscientemente. Estudié ya después básicos y diversificado, y en el quinto bachillerato, inconscientemente, decidí estudiar Derecho. Porque inconscientemente yo quería vengar. O sea, no era aquel enojo, aquella ira, como lo que estás diciendo ahorita, no es aquel enojo que los miraba, no, simplemente, pero quedó en mi pensamiento, en mi corazón, y comencé a estudiar Derecho, abogacía. Comencé a hacer, un día voy a recuperar eso y le voy a devolver a mi papá, inconscientemente, hasta que realmente encontré mi llamado. Encontré que Dios quería algo diferente para mí, y yo tuve que dejar esa carrera, ya avanzada la carrera, pero recuerdo que tuve que perdonar.
Y cuando perdoné, yo siento ahora, los veo de vez en cuando a ellos y ya no me afecta. Y hoy creo que es un buen tema. De verdad, yo no había pensado en esto, pero debemos perdonar. Incluso, Arnoldo, si pensás en el tema que hablamos la semana pasada, cuando decíamos que mis papás no me entienden, ¿qué hago? A veces cosas que han hecho nuestros papás han lastimado nuestro corazón. Y eso no nos permite tener una buena comunicación como hablábamos, porque hay algo adentro de nosotros, es esa falta de perdón que no nos permite acercarnos, porque automáticamente nos pone una barrera, un bloqueo. Hablando específicamente con los papás, pero ¿qué decimos del que era nuestro mejor amigo y nos traicionó? O en el caso de nosotras las mujeres, ¿verdad? Que a veces los lazos de amistad son tan importantes en la etapa, bueno, en lo largo de nuestra vida, pero en la adolescencia, en la juventud, como que hacemos unas amistades así bastante sólidas que a veces perduran por años. ¿Y qué si de repente hubo una falla, ¿verdad? De nuestra mejor amiga. Y eso se fue albergando en nuestros corazones y lo que nos vamos dando cuenta es que justamente como un árbol, ¿verdad? Va haciendo raíces y raíces y raíces más profundas en nuestro corazón, donde nos hace vernos amargados, donde eso no nos permite disfrutar de otras cosas que están a nuestro alrededor porque estamos muy enfocados en el daño que nos hicieron. Ahora que estás hablando de árbol, tal vez para otro episodio hablar acerca de raíces de amargura. Pero ustedes, ¿por qué nos están hablando de esto si nosotros somos como de 7, 8 años? No, pero el asunto es que una vez cae esta semilla así, a la edad de 7, 8, 10 años, eso va a ser una mega ceiba. Una mega ceiba donde va a costar arrancar, y creo que es mejor ir sacando de una vez, ahora mismo, y no cuando uno sea más Por grande. eso estamos aprendiendo cómo perdonar. Por eso es que estamos aprendiendo, porque no se trata de que es solo cuestión de mayores. A toda edad vemos también a niñitos que a veces no perdonan a sus hermanos. Esto se da en todas las edades. Y fíjense que ahora fui yo la que busqué la definición, pero le platicaba a Arnoldo porque la definición en el diccionario dice: olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Es como perdonar una deuda. Pero cuando le decía yo a Arnoldo, fíjate que dice olvidar la falta, y yo me ponía a pensar esa primera palabra, olvidar, a veces no es precisamente olvidar, no es. Porque como hablábamos al principio, uno puede recordar esa situación que fue dolorosa para uno, pero recordarla sin que haya dolor. Entonces no es tanto como olvidar, porque es de que eso, hay una laguna mental en mi mente y ya no me acuerdo de eso. No, yo me puedo acordar de esa situación, pero ya no me produce esos sentimientos feos ahí adentro, ¿verdad? Entonces creo que es algo así como realmente liberar a la persona que me perdonó, que me ofendió. Como dicen los jovencitos, por dos. ¿Verdad? Por dos. Porque yo estaba pensando ahora mismo, perdón. Estaba pensando como lo que les conté. La verdad es que no pude olvidarlo. Simplemente que cuando no miraba a esos familiares no me acordaba. Pero cuando los miraba, regresaba. Entonces ahora me doy cuenta. Y pasaron años con esa situación. Yo estoy pensando por lo menos unos 10, por lo menos 10 o 11 años, porque desde sexto primaria a la universidad ya ahí comencé con... Tal vez no iba a ser un vengador justiciero, pero había eso en mi corazón hasta que realmente Cristo llegó para decirme: mira, no vas a trabajar, no vas a vivir de abogado y notario, no vas a ser un jurista, vas a ser mi hijo para esta área, digamos, vas a ser hijo mío para predicar. Hay otros hijos míos que van a ser abogados, esos son mis hijos, pero te toca de este lado. Ahí entendí que debí perdonar. Por eso el tema de ahora es tenés que perdonar, no es si querés o tratar de olvidar o sana colita de rana, no, tenés que olvidar, porque tenés que perdonar. Si no perdonas, vos mismo te estás metiendo adentro veneno y te estás muriendo poco a poco.
Bueno, y aquí viene algo bien fuerte. Seguramente ustedes ya lo han oído, pero está en Mateo 6, 14 y 15. Se los voy a leer en Reina Valera Contemporánea. Yo sé que ya lo saben. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Bien repetitivo, pero bien claro. Y es algo que hemos escuchado muchas veces. Si nosotros no perdonamos, no podemos pedir de Dios su perdón. Y entonces eso nos confronta. Porque muchas veces nosotros demandamos que las personas nos perdonen o nos disculpen cuando nosotros hemos cometido algún error, pero nosotros no perdonamos fácilmente. Y cuando vemos este versículo que nos habla específicamente de Dios, nos ponen que pensar. Porque si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar, entonces, ¿cómo podemos pensar que Dios nos perdona? Y Dios es todo amor, por supuesto que hemos hablado de eso, lo seguimos tocando siempre en cada episodio, pero cuando leemos este versículo como que nos confronta y nos hace decir así, como reaccionar, ¿verdad? Tenés que perdonar. Estoy pensando, ojalá que no nos salgamos mucho del tema, porque quiero hablar un poco del versículo. Si nosotros no perdonamos, entonces nos es difícil entender que Dios nos perdona. Porque pensamos que nosotros somos como Dios. De la misma manera, o sea, sí. Dios actúa de la misma manera que así nosotros. Así pensamos nosotros. Entonces, cuando yo le digo perdóname, va, está bueno pues, pero Dios, digámoslo así, va, está bueno. No, pero Dios se queda con esa espinita y encuentra la forma donde se va a vengar. Sí, pero así es como pensamos. Pero si nosotros perdonamos a Dios y queda libre nuestros corazones, ya no hay dolor. Entonces cuando le decimos a Dios, entendemos con claridad que lo mismo dice Él, porque dice que lleva nuestros pecados a la profundidad de la mar y nunca más se acuerda. Pero ese primer paso lo tenemos que entender para poder recibir este beneficio. Pero entonces pensemos por qué nos cuesta perdonar, porque ahí como que nos pone a funcionar un poquito más nuestro cerebro. ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué me cuesta? Cuando platicamos de nosotros dos, no sé quién nos preguntó la vez pasada que quién era más fácil que fuera a pedir perdón. Y entonces como que nos quedamos así los dos callados. Ahí les vamos a dejar la incógnita de quién es más fácil que perdone. Pero ¿por qué me cuesta perdonar? Yo creo que una de las razones así fundamentales es por el orgullo, ¿verdad? Porque soy orgulloso. Y eso nos pone a pensar un poquito en que si no me piden perdón, yo no perdono. Sí, es cierto. Y esa actitud de que si no me piden perdón, yo no perdono, o aún cuando vayan conmigo y me pidan perdón, yo sigo con una actitud de orgullo. Pero aquí hay algo importante. Perdono, pero no olvido. Es una de las frases que usa la gente. No, ya te perdoné. Pero eso sí, la próxima vez no voy a... Son condiciones, pero es una manera de decir soy orgulloso. Ahora aquí hay alguna cosa importante, porque pueden que pasen años o toda una vida y la persona ni cuenta se dio que te ofendió, que te lastimó y nunca va a ir a pedirte perdón. Entonces toda la vida vas a vivir amargado, ¿verdad? Yo creo que tenemos que hacer un subrayado ahí, Gaby. Tenemos que dar, mejor dicho, pedir perdón. Tenés que perdonar, mejor dicho. Está basado en el orgullo. Tengas o no tengas vos la razón, tuviste o no tuviste la culpa, tenés que ir a pedir. Ay, pero es que eso tenés es orgullo. Que perdonar. Ese es orgullo. Es orgullo de decir, mire, yo no tuve la culpa, pero eso yo le voy a... No. Ese es orgullo, sigue siendo orgulloso. Es llegar y decir, ya olvidamos, ya pasó. Y cuando la gente reacciona y nos pide perdón, pues qué alegre. Pero si no, yo creo que el primer paso que tenemos que hacer es botar el orgullo, Gaby. La humildad. Yo creo que Jesús siempre nos enseñó de humildad y Él es nuestro mejor ejemplo. Entonces, ¿por qué me cuesta perdonar? Porque soy orgulloso. Entonces está faltando más de Jesús en mí para que yo pueda dar a conocer que soy humilde. Y esto es algo contrario a lo que el mundo nos dice, como la palabra siempre nos habla, ¿verdad? Porque afuera nos dicen, bueno, no te dejes, busca la forma de ver cómo lo haces sentir mal, cómo le va mal,
pero eso no nos enseña la palabra, entonces es Quiero- humildad. Quiero contarles algo, ojalá que nos dé tiempo. Me recuerdo que una vez un antiguo jefe que tenía, hace unos muchos años, me llamó a su oficina, era de recursos humanos, me sentó y me dio una enjabonada. En hebreo se dice una maltratada. Entonces me regañó, pero sí se le fue la mano, sinceramente. Pero al principio yo quería defenderme para decirle, mire, yo no estuve ese día. O sea, usted me mandó a otra comisión. Pero siguió hablándome como en unos 5 o 7 minutos, me bombardeó. Y él de plano quería que yo reaccionara mal. Ahora, ¿qué tenés que decir? Ahora que yo me quedé pensando un rato. Pues terminó de hablar, le dije, mire, usted me mandó a tal comisión. Era de llevar unos arreglos florales al ¿cómo se llama? A Tecunumán, aquí en Guatemala, ¿cómo se dice ese? Héroe nacional. Entonces me dijo, o sea, vos no te quedaste en el auditorio. No, yo me fui allá, se recuerda que me mandó. Le sudaba mucho la nariz. Disculpa, man, disculpa. ¿Qué vas a hacer ahorita? Pues nada, le dije yo. Vamos, te voy a invitar a desayunar. Pero es tal vez la parte que a uno le cuesta ser humilde. Uh-huh. Pero cuando vos no tuviste la culpa, quédate callado. Y tuviste la culpa, inmediatamente pedí perdón. Uh-huh. Perdona. Otro de los aspectos por qué nos cuesta perdonar es porque no tenemos mucha misericordia. Y si nos damos cuenta, entonces esos son como que más rasgos de que no estamos teniendo mucho de Cristo en nosotros. Si tenemos más de Cristo en nosotros va a ser más fácil perdonar y pedir perdón, ¿verdad? Y la misericordia es otro de los ejemplos que Dios nos muestra. Si Dios tuvo un plan para darnos salvación, para darnos perdón, aun cuando nosotros le fallamos constantemente. Tenés toda la razón. Es que estoy tratando de pensar, creo que este podcast mejor yo debía haberlo visto desde la computadora. Sí, a veces uno siente, pero también sigue siendo el orgullo, Gaby, ¿verdad? Porque yo sé más que el otro y el otro me dijo algo en sus palabras y me ofendió. Pero la verdad es que es orgullo, porque cuando yo me pongo en la posición de él, en el corazón de él, en el pensamiento de él, voy a tener misericordia. Él se enojó por algo que no tenía que enojarse, es misericordia. Pero otra vez el entorno general veo yo que es orgullo, porque si de veras me reconocen como soy, que vengan conmigo, que vengan a mi oficina, porque yo soy el fufú de acá, ¿verdad? Sino que sea una situación más de amor, de misericordia, como decís, y decir, bueno, ya pasó, todos pasamos por eso todos los días. En casa, nosotros dos, nosotros con nuestros hijos con nosotros, con nuestros, digamos, con nuestros jefes, digámoslo así, todo eso tenemos un mundo, pero es orgullo lo que tenemos que quitar. Sí, y es que como hablábamos al inicio, mientras estemos aquí en el mundo vivitos y coleando, como se dice, siempre va a haber alguien que nos ofende. A veces muy cercano a nosotros y eso nos duele y nos lastima mucho más. Pero a veces gente que ni siquiera conocemos demasiado, pero de todas formas dijo algo, hizo una mirada. A veces hasta las miradas nos ofenden. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a que es un estilo de vida el que debemos de tener constantemente, porque si no, eso no nos va a permitir disfrutar. Y yo encontré un versículo que me gustó muchísimo, porque cada uno de los parrafitos, si se quiere decir así, porque es Efesios 4, 31 y 32. Pero hay muchísimo que aprender de lo que aquí dice en Efesios. A mí me gusta mucho el libro de Efesios. Y dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Tanto que aprender en dos versículos. Tanto que aprender aquí. Solo juguemos un poquitillo esto. Líbrense de toda amargura, pero abajo, por el contrario, sean amables. No sean furiosos, digamos, sean amables. Enojados, sean amables.
No digan cosas groseras o palabras ásperas. Con asperezas. Sean amables. No calumnien, sean amables. Lo que nos está diciendo una cosa es otra cosa. Es increíble. Sean de buen corazón, el otro. Sí. Perdónense unos a otros. Y para amarrar bien los versículos, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. O sea, si siempre hablamos que Cristo es nuestro ejemplo a seguir, ahí Dios nos está diciendo, bueno, yo los perdoné a ustedes a través del sacrificio de Jesucristo. Y qué mejor ejemplo, definitivamente. Sabemos que sabemos que son muy pocos minutos los que podemos hablar de esto. Pero siempre les decimos, estamos para servirles, escríbanos o por este medio donde están viendo o a nuestros chats o el WhatsApp de nosotros. Pero no se queden con eso. No sabemos. Sí, porque a veces pueden decir, bueno, es que lo están hablando y para ellos es muy fácil decirlo, pero a mí me causó demasiado daño y me cuesta muchísimo perdonar. Y hemos visto experiencias de esas en muchas personas, ¿verdad? Que no pueden decir yo perdono a esta persona. Les cuesta demasiado, están tan arraigados en esa amargura que sí, a veces es necesario la ayuda de alguien más, por medio de la palabra, por supuesto, para salir de esta situación de que no podemos perdonar a alguien. Cada día, habiendo guardado enojo, haber guardado cólera, ira, como lo que leímos ahora, es mucho más difícil arrancarlo. Por eso es que a la edad que vos estás viendo esto, de verdad creo que te estamos dando una idea de ser feliz el resto de tu vida. No solamente para olvidar el pasado, sino que cuando vengan cosas futuras, no las guardes. De verdad queremos que Dios sea el Señor, mejor dicho, Jesús sea el Señor de tu corazón. Queremos que Él esté sentado en el trono de tu corazón y cualquier ataque del enemigo, porque todos estos son ataques del enemigo, no los guardes y que se convierta en una raíz de amargura. Perdona, ¿qué te cuesta decir perdona? Pero una vez más, quiero subrayar esa palabra, yo no lo había visto como hasta ahora mismo, es el orgullo. No importa, pero es que, ¿qué van a decir? No importa, aprende a perdonar. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, porque encontrás en la palabra de Dios fundamentos claros donde te dicen esto de Efesios, con esta versión, la Nueva Traducción Viviente, es un knockout, como te estaba diciendo ahora mismo. Ora porque hay cosas que de verdad a veces cuestan. Vos no vas a pensar que no pasamos por cosas iguales, ¿verdad? Pasamos por cosas muy similares, puede ser más grandes que las tuyas, puede ser menores que las tuyas. Y número 3, obedece a tus papás, porque eso trae bendición. ¿Se acabó? Yo creo que quedó para que mediten, para que piensen en esto, para que evalúen su corazón y ante todo para que lo pongan delante del Padre, ¿verdad? Así que seguimos en estos episodios, vamos a ver sus comentarios, estamos para servirles, escríbanos y nos vemos en la próxima.